Bienvenidos a la luz de la palabra oficial. Soy el pastor Ángel Nava, rescatado de 13 años de drogadicción y alcoholismo por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 del libro de Daniel describe la historia de la estatua que el rey Nabucodonosor edificó y exigió que le adorasen. Una vez más, Ananías, Azarías y Misael mostrarían su fidelidad al único y verdadero Dios, desafiando la orden del rey y de postrarse y adorar a la imagen que él erigió. Las consecuencias de no obedecer a tal orden sería ser lanzados vivos a un horno de fuego en llamas. Una vez más, Dios mostraría su gran poder, librándolo de manera milagrosa. Mientras que el rey observaba la ejecución de su mandato, se asombraría de sobremanera al ver que dentro del horno habían 4 en vez de 3 varones paseándose sin que el fuego tuviera potestad en alguno de ellos. La pregunta de este día sería: ¿cómo Dios libró a estos jóvenes? ¿Quién era ese cuarto varón? Hoy, a la luz de la palabra, rescatados del horno de fuego. Daniel capítulo 3. Bienvenidos a la luz de la palabra oficial. Si todavía no te has suscrito a este canal, solamente oprime la palabra suscríbete y oprime la campanita de notificaciones y compártelo con tus amigos y familiares para que recibas los estudios bíblicos y seas edificado con la palabra del Señor. El capítulo 3 del libro de Daniel describe la historia de la estatua erigida por Nabucodonosor. No sabemos a ciencia cierta si lo hizo de sí mismo. El caso es que este rey mandó hacer una imagen como una manera de sobresaltar su poder y su dominio sobre las naciones de la tierra, exigiéndole que le adorasen. La consecuencia de no hacerlo sería ser lanzados vivos a un horno de fuego. Es muy importante enfatizar que esta gran imagen que el rey Nabucodonosor mandó a erigir es un ejemplo de lo que el pueblo de Israel habrá de vivir en los tiempos finales, o sea, el tiempo de la gran tribulación, cuando el rey, el anticristo, va a hacer con el mundo lo que Nabucodonosor hizo con Babilonia. Nabucodonosor erigió una estatua, pero el anticristo establecerá un falso orden mundial y va a exigir adoración a sí mismo como un dios, hablando blasfemias en contra del Dios vivo por un corto tiempo. Nabucodonosor fue un rey que conoció a Dios, pero escogió no seguirle. A pesar de que este rey había experimentado el poder de Dios a través de la vida de Daniel y sus compañeros, nunca decidió seguir a Dios. Al contrario, se mantuvo adorando a sus dioses paganos, y este es el mismo problema de muchas personas que experimentan el poder de Dios en sus vidas, pero solamente reciben el favor de Dios y más sin embargo deciden no servirle y adorarle. En la escritura tenemos el ejemplo de 10 leprosos. Todos recibieron la sanidad divina y el favor de Dios, mas sin embargo solamente uno regresó a darle la gloria. Para Nabucodonosor, el Dios de los judíos era un Dios más entre los dioses de los muchos pueblos que él había conquistado. Recordemos que Nabucodonosor era politeísta, o sea, adoraba a muchos dioses. En el capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura. Nabucodonosor podía haber realizado esa acción altiva, puesto que se le había revelado por el profeta Daniel en el capítulo 2 que él sería la cabeza de oro de esa estatua. En el versículo 3 al 7 encontramos la orden del rey que todos deben de adorar la imagen. Nabucodonosor establece y decreta que todos deben de postrarse hacia la estatua, y el que no lo hiciera sería arrojado de inmediato a un horno de fuego en llamas. Aunque la Biblia enseña que los creyentes obedezcan y honren a quienes le gobiernan y oren por ellos, su primera obligación es adorar a Dios. No podemos adorar ni darle honra divina a ningún falso Dios ni a ninguna imagen que represente a Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 3-4 dice de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El plan de Nabucodonosor tenía una sombra ficticia y vacía. La falta de espiritualidad y el adorar a ídolos hizo a los 3 jóvenes hebreos decidir en su corazón no doblegarse a la estatua colosal, porque para ellos es idolatría y solamente oscurecería la realidad que hay un solo Dios y verdadero.
quien hizo los cielos y la tierra y quien todo debe gloria y honra. Por mostrar su fidelidad a Dios, los tres jóvenes fueron acusados de desobedecer la orden del rey. En el versículo 8 dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Posiblemente estos caldeos sentían envidia por la bendición de Dios sobre los jóvenes hebreos y cómo Dios los había prosperado, y buscaban una manera u otra de acusarlos delante del rey. Esto implica que los jóvenes sean ordenados a comparecer ante el rey. En el versículo 13 dice de la siguiente manera: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he elevado? No había nada más terrible, hermano, que desobedecer la orden de un rey al que muchos consideraban un Dios. Inmediatamente Ananías, Azarías y Misael respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oh, aleluya, gloria a Dios. Ni las envidiosas insinuaciones de los caldeos, ni las terribles amenazas del rey Nabucodonosor forzaron a estos tres jóvenes a comprometer sus convicciones personales delante de la presencia de Dios. Por el contrario, dieron valiente testimonio de su fidelidad al único y verdadero Dios, guardando una esperanza y una fe que estaban puestas en el que era su amparo y fortaleza, Jehová de los ejércitos. Ellos también sabían que la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia era mucho peor que la ira humana. Así que, como una expresión de la fe incondicional y absoluta confianza en el Señor, dijeron en el versículo 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Nabucodonosor reaccionó con una gran ira y ordenó de inmediato que calentaran el horno 7 veces, más de lo habitual. Usó soldados fuertes y esbeltos y vigorosos que tenía en su ejército para atar a estos jóvenes y arrojarlos al horno de fuego en llamas. La orden del rey era premiante. Era tan fuerte la llama que mató a aquellos que habían lanzado a los tres jóvenes. De inmediato estos jóvenes cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. La escritura dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Oh, gloria a Dios en las alturas. Esto sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Era Jesús nuestro Señor en persona, que estaba en medio de los jóvenes. Dios mandó a Jesús para que acompañara a esos fieles testigos en la más hora oscura de sus vidas, para que se cumpla Isaías 43:2, donde dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Tal fue la impresión de la visión de Nabucodonosor al ver que el fuego no tenía potestad sobre los cuerpos y la ropa de los hombres, que se adelantó a la boca del horno y les mandó a que salieran. Cuando salieron los jóvenes, este comenzó a bendecir al Dios de Ananías, Azarías y Misael, y le confirmó honores y los llenó de galardones. Y después advirtió a la gente que en su imperio nadie hablaría en contra del Dios de los hebreos. La estrategia de Nabucodonosor fue usar una estatua para ungir a una nación, solidificar su poder y centralizar la adoración de sí mismo. Escogió la mejor música posible junto con las ceremonias y ritualismos más elegantes que había para grabar y agradar el oído y la vista, pero todo carecía de la presencia y el poder de Dios. Es evidente que en nuestros tiempos existen muchas iglesias que presentan música que agrada a los oídos, pero que carece de la importancia del Espíritu Santo. Esto indica cómo se aproxima la religión universal del anticristo.
de un cristianismo apóstata y del espiritismo. La adoración de imágenes que se menciona en Apocalipsis capítulo 13 será una cosa muy prominente en esta nueva religión y resulta en una tiranía y persecución terrible contra todos los que se opongan al anticristo. La preservación de los jóvenes hebreos en el horno de fuego es una forma de preservación del remanente fiel de Israel en los posteriores días. Ellos pasarán por el horno ardiendo de la aflicción, como se le llama en el Antiguo Testamento el tiempo de angustia de Jacob. La frase tiempo de angustia para Jacob es una cita de Jeremías 37, la cual dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Es muy importante entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no ejecutará. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. El tiempo de angustia de Jacob en el Antiguo Testamento es el equivalente del gran tiempo de angustia que pasará el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Después de que la iglesia sea arrebatada y el tiempo de la gracia se acabe, Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel. En 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Serán perseguidos por el anticristo cuando éste se proclame Dios, y entenderán que se han equivocado al rechazar a Jesucristo como su Mesías. Pero a la luz de la palabra, el remanente de Israel al final será salvo. Al final, la victoria de la fe en Dios de estos jóvenes hebreos es un tipo de victoria para la iglesia del Señor, que será protegida de todo el mal. Como dice el escritor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, «Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida». El capítulo 3 del libro de Daniel nos enseña un cumplimiento dual de las profecías al revelarnos cómo Dios preservó a los jóvenes del horno de fuego en llamas y cómo Dios preservará al remanente Israel en el tiempo de la gran tribulación. En conclusión, la victoria de la fe de estos tres jóvenes hebreos constituye un cuadro gráfico para la iglesia del Señor. Tanto la iglesia como los hebreos serán protegidas de todo mal, estarán ante un tribunal y serán justificadas, confesarán el nombre del Señor con su testimonio, y finalmente, como ellos, será coronada con justicia por su fe en el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Amado hermano, una vez más, las Escrituras nos enseñan que vale la pena serle fiel a Dios. Si este estudio ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tus amigos y familiares, y no olvides de suscribirte para que recibas el siguiente estudio del libro de Daniel, capítulo 4. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu atención. Amén y amén.